RTP. El candidato a la presidencia, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, hablaremos sobre sus propuestas de campaña estos últimos días, también ya de este proceso y esta etapa ya del camino hacia los comicios del 2025. Bienvenido, candidato Kronfle, a la mañana en RTP. Buenos días con todos ustedes, muchísimas gracias a Astrid, a Ramón, a todo el panel, a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Para mí es un gusto estar con ustedes. Para nosotros también es un gusto, candidato Kronfle, poder tenerlo y sobre todo, mire, hablábamos algo bastante interesante y es las relaciones justamente que está teniendo Estados Unidos con Sudamérica, con Centroamérica, incluso ya con las reacciones que ha tenido en contra de México y Canadá, aumentando aranceles del 25% como medida de presión. México ya respondió y dijo que también iba a aumentar los aranceles. ¿De qué manera? Y esto le pregunto porque he podido observar, por ejemplo, a ciertos representantes de las exportaciones hablar de que Ecuador podría aprovechar estas oportunidades. En su criterio, y viendo a futuro y proyectándose como si usted ganara las elecciones de estos comicios del 9 de febrero del 2025, ¿cómo trabajaría en estas relaciones con Estados Unidos? ¿Cómo aprovecharía, por ejemplo, en estos momentos estas tensas relaciones comerciales que se tienen con Perú y Colombia, cuando nosotros siempre hemos estado en desventaja, tomando en cuenta que nosotros no pasamos de los 122 ítems que exportamos a Estados Unidos? Sí, bueno, claro. A ver, primero, gozo de una relación con el gobierno de los Estados Unidos que es muy buena. Tuve invitado una vez que ganó las elecciones el presidente Trump a la cena de gala una semana después que hizo en su residencia en Mar-a-Lago y tuve la oportunidad de conversar con él. Y ahí me dijo, bueno, si ganas la presidencia lo primero que tienes que hacer es venir a la Casa Blanca. O sea, me extendió una invitación inmediata, me dijo, porque es muy importante que conversemos. Creo que eso se tiene que hacer, definitivamente se tiene que hacer. Yo buscaría que el Ecuador pueda reforzar su capacidad de negocios con los Estados Unidos para mejorar el ámbito del comercio bilateral, porque es nuestro primer socio comercial, y en dos áreas que yo veo que son las que realmente se pueden potencializar después de haber visto que el programa IDEA no ha prosperado. La una es que nos incluyan dentro del convenio de comercio libre con Centroamérica, lo que se llama el CAFTA, Central America Free Trade Agreement, y la otra es la posibilidad de renovar el ATPDA, que está vigente, pero que está caduco en cuanto a la fecha, no en cuanto al tratado per se. Entonces, si se pueden hacer una de las dos cosas que pueden ser muy rápidas, podríamos potencializar esas relaciones con los Estados Unidos, entendiendo la importancia en el marco de justamente la seguridad continental y mundial y de la lucha contra las drogas, que es un programa que no importa el gobierno que esté enfrente de los Estados Unidos, si es demócrata o republicano, es algo que va más allá de la bandera política. Podríamos entonces, con una explicación muy clara y que la conoce muy bien la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador, la importancia de promover las exportaciones como una fuente de generación de empleo para luchar contra lo que está pasando en el Ecuador en cuanto a que muchos de los jóvenes, 6 de cada 10, están siendo miembros de las bandas delincuenciales organizadas, una, por la falta de oportunidades, y dos, porque justamente no hay empleo. Entonces, no hay empleo, no hay escuelas rurales abiertas, las escuelas comunitarias están cerradas, se pasaron a las escuelas del milenio, y además de todo esto, hay zonas donde las escuelas están tomadas por los grupos delincuenciales organizados porque no hay policías ni militares en las mismas. Explicando la dramática situación que está viviendo el Ecuador y la importancia de poder fomentar como una fuente de salida justamente para que no sigan reclutando a nuestros chicos en el narcotráfico, creo que es muy importante tener esas reuniones de alto nivel lo antes posible. Estimado Henry, sin desmerecer la importancia del crecimiento de, digamos, los sectores de nuestra economía exportadora, la importancia del crecimiento de la economía formal para desplazar a la pobreza y al narco. No necesariamente quedándonos en aumentar la exportación vamos a lograrlo, sobre todo porque muchas veces el narco explota el comercio marítimo, explota la exportación para, como dicen coloquialmente, preñar contenedores y cargamentos, sobre todo en una economía dolarizada como la nuestra. ¿Qué otras medidas buscaría usted
qué otros espacios de crecimiento o qué mejores formas de controlar a los puertos, al mar territorial y a la industria exportadora para evitar que el narco simplemente siga creciendo con ella? Sí, cómo no. Gracias, César, por su pregunta. Es muy interesante. Yo estaba hablando en el marco de la influencia que puede tener la parte de la producción en la lucha por la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico. Pero hablar de un proyecto de seguridad se tiene que hablar en 4 ejes básicamente: en lo preventivo, en lo reactivo, en la delincuencia transnacional y en la cero impunidad. Déjeme explicar rápidamente qué es lo que yo haría, y lo he explicado en múltiples ocasiones. 1, patrullaje preventivo 24/7 en todo el Ecuador. Para eso se necesitan 1.871 camionetas, lo que nos indica la Policía Nacional, para cubrir los circuitos y subcircuitos y así poder llegar a todos los barrios. 2, dotación de militares y policías en todo el equipo y alta tecnología en telecomunicaciones. Están obsoletas las telecomunicaciones, siguen usando radios que pueden ser interceptados y además las baterías de esos radios en su gran mayoría se descargan a la media hora, 45 minutos, no hay renovación de equipos. 3, inteligencia y contrainteligencia. Justamente el departamento dentro de la policía que maneja inteligencia y contrainteligencia tiene que actualizar la tecnología que están usando. 4, control de la cárcel. Es que la cárcel son centros de operaciones y ahí tienen que estar militares y policías, y lo primero que se necesita hacer, como lo he dicho, es inhibidores de señales. 5, control de la frontera, militar de la frontera, 570 kilómetros de frontera con Colombia, tienen que estar militarizados. Hay más de, se calculaba 75 pasos clandestinos, ahora dicen que hay más de 120 pasos clandestinos. La mayoría de ellos se conoce muy bien por drones y por información satelital, no se hace nada al respecto. 6, hay que subir el peaje del costo de transportar la droga en el Ecuador, capturando más droga, para que ya no haya incentivo de transportar en el Ecuador. 7, hay que tener escáneres en los puertos. No es posible que los puertos del Ecuador, todos, tienen que tener escáneres para poder escanear cada contenedor que sale. 8, hay que tener control en los aeropuertos, por supuesto, cámaras de reconocimiento facial, políticas de visa para países que se pueden implementar las visas y para los que no, récord policial actualizado. Hay que integrar la base de datos nacional y la base de datos nacional con las bases de datos de los países vecinos. Es sumamente importante. El control del mar, por ejemplo. No hay lanchas rápidas del Ecuador. El Ecuador hoy día no tiene ni aviones de guerra ni lanchas rápidas. No hay ningún tipo de aparatos, no hay ningún tipo de control de tecnología, de inversión en este sentido. Hay que hacerla también. Y entonces, en base a todo esto, porque es un sistema multinacional, multidimensional, el tema de poder controlar la seguridad en el país, entonces podríamos tener un combate real contra la delincuencia y delincuencia organizada. Pero si van a llegar los delincuentes a las cárceles y van a salir como cuartos de hotel, entonces por eso es que yo hablo del eje de la cero impunidad y de la delincuencia de cuello blanco. Hay que meter a esos jueces y fiscales corruptos presos, y para eso necesitamos una consulta popular urgente donde le pidamos al pueblo, dentro de otras cosas que quiero preguntar, si estarían de acuerdo en meter a los jueces y fiscales corruptos con las mismas penas de los delincuentes que sacan por este disque error inexcusable, y irse presos por ese mismo tiempo. Vamos a ver si así podemos controlar entonces no solamente la prevención, sino todo el círculo, porque desafortunadamente si todo lo anterior funciona y salen los delincuentes de la cárcel, resulta que nada funcionó. Y el daño es peor que si no se hubiera hecho nada, porque se gastaron los recursos, hubo el delito y el mensaje para el resto de delincuentes de hagan lo que ustedes quieran, que aquí no pasa nada. Listo. En mi pregunta en realidad va porque lo he estado escuchando últimamente. He escuchado que su enfoque en el tema de estimulación temprana, en el tema educativo. Ahora lo escucho hablar de este otro tema de seguridad, y veo que al final lo que se va a necesitar es más que intervención, quiero decir, un aporte mayor del Estado en inversión pública, que todos estamos de acuerdo en eso. Quiero decir, la gente sabe que se necesita más en este momento. Definitivamente. Pero, a la par, yo lo he visto y lo he escuchado hablar de una disminución del IVA hasta el 10%. Y eso lo venimos escuchando desde 2007 incluso, y no se ha llegado a cabo. ¿Cómo plantearía o cuál sería o dónde vendrían los recursos de donde sacaría Henry Kronfle para cumplir su plan de gobierno si está buscando bajar impuestos como el IVA? Entendiendo que también ha mencionado en otras ocasiones que Ecuador es prácticamente la franja de Gaza para la inversión privada, por lo cual no creo que venga por ese lado. Sí, a ver, primero, claro, no se ha hecho lo del IVA porque no hemos sido gobierno, desafortunadamente. Por eso pido la oportunidad
en esta ocasión porque tenemos 40 años en no ser gobierno, pero sin embargo los gobiernos autónomos descentralizados que hemos manejado dentro de la administración de las 6 han transformado positivamente y regenerado con obras las ciudades. Entonces creo que la mano de dura que representa esta tendencia política más la administración eficiente, creo que está demostrada para el país y por eso pido la oportunidad esta vez. ¿De dónde saco los recursos? Primero, si bajamos el IVA, ponemos más dinero en el bolsillo de la gente, más con otras medidas también, por supuesto, el alza de salarios, la recuperación del bono, el mantenimiento del subsidio de la bombona de gas doméstico, no del contrabando ni de las grandes empresas mineras. Y si usted focaliza el dinero en la familia, entonces todo el mundo puede comprar más, las empresas vender más y tributar más a consecuencia del crecimiento económico, que lleva un tiempo, sí, y claro que hay un plan intermedio hasta lo que se logre ese crecimiento económico viniendo de una economía que ha perdido 2.2% de tamaño y que ha aumentado la miseria del 8 al 11%. Es decir, la gente cada día pierde poder adquisitivo, se aumentó el IVA el 3% y subió el salario 2%, fuera de la inflación que tiene el país. Entonces, por un lado, usted va a tener que modernizar el Estado, pero ya no más impuestos. Es decir, ya es responsabilidad del gobierno entrar, modernizar y poner el Estado en su celular para que los trámites sean automáticos con verificación posterior, ex post, como se dice, y podamos ahorrar costos en ese sentido. Segundo, promover la economía popular y solidaria para crecer la economía. Si apostamos a la expansión económica, tenemos que las compras públicas direccionarlas en prioridad a la economía popular y solidaria. Tercero, hacer rentables las empresas públicas. No es posible que las empresas públicas que dan los servicios no sean rentables o las que generan recursos para el Ecuador. Hoy el Ecuador tiene un PIB de 120.000 millones, para hablar en números redondos, y el aporte petrolero es 1.800 millones. O sea, es el 1.5%. ¿De qué país petrolero estamos hablando si el aporte del petróleo es el 1,5% del Producto Interno Bruto? Hay que reformar Petroecuador para que el 51% se quede en el Estado y 49% se venda a personas naturales o a personas jurídicas a través de la bolsa de valores y puedan venir los inversionistas, inviertan en la compañía, transparenten los balances y vengan los contratos de participación 80-20, 80% el Estado, 20% la iniciativa privada. Hay que luchar contra la corrupción en 35.500 millones de dólares del presupuesto general del Estado. ¿Cuánto es el robo? Eso es lo que hay que preguntarse, el 10%, el 15%. Entonces, si hacemos esto, entre otras cosas más, por el tiempo no puedo explicar toda la estructuración del Estado que se requiere hacer, entonces vamos a compensar de sobras el déficit fiscal y vamos a tener dinero para ejecutar el presupuesto sin ningún problema. El problema es que hoy no se hace nada en el Estado. Yo he dicho, este lagarto, discúlpeme, que traga impuestos y no vomita ningún tipo de servicio, ya no hay ni paracetamol en los hospitales, y creen que con la fórmula de seguir subiendo impuestos, de seguir sacándole plata a la gente, se va a arreglar el problema. Si eso fuera cierto, las 30 reformas tributarias que ha tenido el Ecuador hubieran arreglado el problema. Y estamos cada día peor. Cuando usted va a la calle y le pregunta a la gente si está mejor o peor que hace un año, no hay familia que le conteste que está mejor. Todo el mundo está peor que hace un año en el Ecuador. Candidato Cronfle, usted menciona sobre la reducción del IVA dentro de su plan de gobierno en caso de llegar a la presidencia. Pero como asambleísta y presidente de la Asamblea, usted mencionó que, bueno, el Partido Social Cristiano avaló esta medida finalmente y se quedó en el 15% del IVA. ¿Avaló? No, mijo, no confundan las cosas. A ver, primero, nosotros desde el principio le dijimos al gobierno que nosotros no íbamos a apoyar el alza del IVA. Segundo, nosotros no avalamos absolutamente nada. Les ruego revisar las votaciones en el Congreso. Nunca pasó la ley tributaria para efectos del alza del IVA. Ese artículo del alza del IVA no se aprobó y ese artículo pasó por el Ministerio de la Ley, a tal punto que el presidente pasó el artículo teniendo la potestad él de subir el IVA del 13 al 15% y volverlo a bajar al 13% por decreto, pero no de volver a llegar a los niveles del 12%. No me diga que nosotros hemos avalado eso porque faltara la verdad. Candidato, fue como un juego igual por parte de la Asamblea a la que usted estaba dirigiendo, porque fue una devolución de este proyecto de ley, luego se le modificó por parte del Ejecutivo y a la final terminó No, un juego no, por eso cortamos el hiperpresidencialismo. Disculpe, con todo respeto se lo digo, porque lo importante en el país es hablar con la verdad y ustedes que son los periodistas tienen que siempre estar hablando con la verdad. No juego de ninguna manera. Nosotros cortamos el
hiperpresidencialismo en la ratificación de las leyes para que las mismas sean con 70 votos, porque antes se necesitaban 92 votos para poder ratificarse en la Asamblea tras un veto. El presidente vetó esta ley y no alcanzamos los 92 votos. Gracias a Dios después entró la norma que se venía trabajando hace muchos años atrás en la Asamblea para que la ratificación de los textos de la Asamblea cuando vete parcialmente el presidente una ley sean 70 votos. En este caso todavía no existía, eran 92 votos y no se alcanzaron 92 votos justamente por el trabajo del gobierno y de la bancada del gobierno dentro de la Asamblea Nacional que bloqueó la ratificación del texto que era no aprobar el IVA, y por eso este IVA pasó por el Ministerio de la Ley. Esa es la realidad, les ruego revisar, por favor, porque no hay cómo confundir a la gente en esto. Candidato, finalmente, y bueno, usted también tiene esa opción y para eso estamos, ¿no? De poder traernos a la memoria lo que ocurrió el 2 de abril del 2024. Le dejamos el micrófono abierto para que usted también aquí en la mañana en RTP pueda pues dirigirse en estos momentos a los electores para que puedan confiar y usted pueda convencerlos de por qué votar por Henry Kronfle en este 2025, en este 9 de febrero que ya estamos a menos de una semana para volver a las urnas. Muchas gracias por la oportunidad. Solo decirles muy rápidamente que nuestro plan de gobierno se basa en escuchar a la gente. No se basa en creer que desde arriba se resuelven los problemas. Nosotros escuchamos a decenas de miles de personas en la Asamblea Nacional que fueron a verme, que fueron a ver a la bancada y vimos que los problemas no solo son graves, son urgentes y que tienen soluciones planteadas incluso por las propias personas. Nosotros no vamos a ir al gobierno a arreglar el gobierno. Nosotros vamos a ir al gobierno a arreglar a la familia ecuatoriana, poniéndole primero billete en el bolsillo que arregla gran parte de sus problemas y segundo, corrigiendo lo que hoy no existe, que son los servicios en salud, en educación, en seguridad y en obra pública. Si ustedes quieren vivir bien, nosotros somos la opción. Hoy el Ecuador está en un presente sin rumbo y tampoco podemos volver a ese pasado corrupto. Vuelvo y les repito, si quieren vivir bien, ni Daniel ni Rafael. Voten por Henry Kronfle, voten por su familia, porque es por su familia quien van a votar. Voten por las 6. Volvamos a tener presidente en el Ecuador. Hoy no hay un liderazgo, no hay un presidente. 700 muertos en el mes de enero, el mes más violento de la historia del Ecuador. Volvamos a tener presidente y cambiemos este Ecuador que tenemos por ese Ecuador que todos queremos. Y solo así vamos a poder salir con progreso, con libertad, con democracia, respetando la institucionalidad del país y, por supuesto, arreglando el problema de la familia ecuatoriana. Vuelvo y repito, si vas a votar por tu familia, vota por Henry Kronfle. Y déjeme decirle una premisa que creo que es importante para cerrar. Ya estamos empatados en el segundo lugar técnicamente. Entonces, estamos ahí y yo creo que de aquí hasta el domingo 9 estaremos en segundo lugar, sobrepasando este empate técnico y gracias a Dios estaremos en la segunda vuelta electoral. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, les agradezco el espacio también en la radio. Gracias, candidato Kronfle, por habernos acompañado en la mañana en RTP. RTP.